Hola, buenos días. Seguimos avanzando en esta jornada y lo vamos a hacer con esta mesa redonda de casos de buenas prácticas en interpretación del patrimonio. Como habéis visto en la anterior presentación, no nos hemos parado mucho a decir qué casos eran, en parte porque es mucho más interesante que se lo oigáis a las personas que representan algunos de estos casos. En concreto, algunos de los casos españoles, porque han sido más los que aparecen en el libro. Yo no voy a decir nada más que en estos criterios que hemos presentado y que sacamos. Nos planteábamos que no todos los casos tienen que cumplir todos los criterios, porque va en función del tipo de acción que se haga. Hay algunos que, por ejemplo, cuando hablamos de que tenga continuidad en el tiempo, estamos hablando más de equipamientos que de visitas concretas. Es decir, que hay tal variedad de posibilidades que en cada uno de los casos se aplican algunos de estos criterios y no tienen que ser todos. Sí que hay como dos grandes niveles de los que hemos hablado y estamos hablando desde hace mucho tiempo en interpretación. Uno de ellos que trabaja más la planificación de los usos del patrimonio, ver cómo se imbrica directamente esa interpretación del patrimonio en las políticas patrimoniales y en las acciones patrimoniales de territorio, y un segundo nivel que trabaja y que pone su foco más en hacer una comunicación correcta. En esta mesa traemos casos de estos dos estilos o niveles diferentes de aplicación de interpretación del patrimonio. Y vamos a empezar con uno de ellos, que en este caso es el que nos habla del Ecomuseo del Río Caicena, y para el que tenemos online, ahí lo tenéis ya, a Nacho Muñiz. Buenos días, Nacho. Hola, buenos días. Ay, se te oye súper claro, qué bien. Qué bien, pues estamos aquí tormentosos, sí. Y cuando hay tormenta los duendes informáticos suelen hacer de la suya. Veremos a ver si... Cruzamos los dedos, va a ser muy cómodo porque vamos a estar un cuarto de hora con los dedos cruzados todo el mundo. Sí que yo tengo aquí todas las credenciales de todos y cada uno de los ponentes que amablemente han mandado, pero al final me resulta muy raro porque son gente que admiro, que respeto, cuyo trabajo sigo desde hace mucho tiempo, y casi prefiero comentaros que sí, que efectivamente Nacho es licenciado de Geografía e Historia por la Complutense, pero lo que es un increíble gestor del patrimonio que ha sacado uno de los proyectos que se considera buena práctica, no solamente por el TEJIC, sino prácticamente, desde luego en Andalucía es un caso estrella, y en España también. Y es una persona que desde el territorio, desde un municipio que no llega a los 3.000, ¿no, Nacho? Habitantes. 2.500, sí. 2.500 habitantes, ha generado toda una serie de servicios en patrimonio que están ya metidos totalmente de forma transversal en la vida de este municipio y que casi le ha cambiado la orientación. A mí, aparte de su titulación, o sea, tiene toda mi admiración por la forma de trabajar patrimonio y comunidad que nos va a contar ahora. Así que yo me callo y el público es tuyo, Nacho. Bueno, muchas gracias, Maribel, a los organizadores, a ti en particular, Isabel. Siento que tenga la presencia, que tengamos la presencia virtual y no carnal, pero bueno, ya sabéis que por unas cuestiones que tenía hoy que me tienen con el teléfono también muy pendiente, me ha sido imposible trasladarme a Sevilla. Sí os pediría que cuando me falten como 5 minutillos, ¿vale? Porque va a haber debate después, ¿no? O ahora cuando yo termine se pueden hacer algunas preguntas. Después, Nacho, yo te aviso cuando queden 5 minutos, no te preocupes. Eso es, vale, y bueno, y luego ya pues va a haber un debate, pues dejamos esos 5 minutos finales o después de la siguiente intervención. Bueno, en relación a la interpretación del patrimonio y cómo lo hemos trabajado desde el Ecomuseo del Río Caicena, que es el proyecto municipal dependiente del Ayuntamiento de la Medinilla, en la provincia de Córdoba, ya desde 1994, precisamente este fin de semana celebramos, no hay una fecha exacta del comienzo del proyecto, pero bueno, podríamos poner que cumplimos los 30 años con
bueno, con diferentes momentos, ¿no? Desde que se comenzó con todo este proyecto, al principio bueno, pues desde una iniciativa ciudadana a través de dos asociaciones, una asociación de mujeres y una asociación cultural, que hizo un inventario de recursos, un diagnóstico de los mismos y una planificación a corto y largo plazo que terminó haciendo suyo el ayuntamiento dentro del marco teórico museológico que vimos bueno, que casaba mejor con nuestras pretensiones, que es el marco de los ecomuseos. Bueno, pues con diferentes momentos de desarrollo de todo este proyecto, 30 años son, ya sí empiezan a ser cosas, como dice el tango, 20 años son nada, pero 30 ya empieza a ser número, un número grande. Bueno, pues os podéis imaginar que, claro, que ha habido momentos de todo tipo, mucho trabajo voluntario en los primeros años, mucho buscar lugares que nos sirvieran de inspiración, crear, pues bueno, pues un caldo entre las vecinas y los vecinos del pueblo que propiciara desarrollar ese proyecto, ¿no? O sea, es un proyecto que está desarrollado, por resumir, desde la base. Nunca se ha tenido un dinero así de golpe que nos viniera para montar nada, sino que desde la base y poquito a poco se ha ido desarrollando. Y como digo, la interpretación del patrimonio siempre ha estado en el eje del proyecto, en todas las facetas, desde la propia concepción del proyecto, del ecomuseo, hasta la gestión del mismo y la manera de transmitir ese patrimonio, ¿no? Quien no conozca Medinilla, estamos en el centro geográfico de Andalucía, en el sur de la provincia de Córdoba, en la subbética cordobesa, pero ya a un paso de la provincia de Jaén, de Granada, de Málaga y, y más o menos pues en el centro geográfico como comento, ¿no? Y desde primera hora, como comentábamos, pues ya teníamos claro, a través de ese movimiento ciudadano, preocupado por el estado del patrimonio medioambiental, el patrimonio etnológico y sobre todo el patrimonio arqueológico, que ha sido un poco el motor de todo el proyecto, aunque nos ha interesado desde primera hora todo el patrimonio considerado de manera amplia e interdisciplinar, pues preocupado por la situación de abandono que tenía el patrimonio local, pues bueno, pues a través de estas asociaciones ya tuvimos claro que el patrimonio, bueno, que por no entrar en debates ahora terminológicos, nos gusta hablar de patrimonio histórico, porque consideramos que todo es historia, ¿eh? Eh, y, y, por tanto, este patrimonio histórico va a ser todo aquello que conforma una comunidad y a su territorio en su devenir, con todos los componentes simbólicos y afectivos y materiales, ¿verdad? Y todos los componentes materiales, muebles e inmuebles. En este sentido, al hacer el inventario, pues en el inventario no solamente se pusieron los elementos más destacables o que, digamos, formalmente o desde el punto de vista normativo se pueden considerar como patrimonio, sino otros elementos que la vecindad consideraba como parte de su identidad, pero que no tenían ningún elemento histórico, artístico destacable, sino meramente la cuestión afectiva que ya es mucha, ¿no? De tal manera que en ese inventario, pues, bueno, pues se ponían rincones, fuentes y elementos que los vecinos y las vecinas consideraban como parte de este patrimonio histórico. Y así se catalogaron y así se integraron dentro de este documento, ¿no? Eh, Luego, por otro lado, tuvimos claro desde primera hora que no se trataba de dar a conocer el patrimonio para que así se pudiera entender mejor y a raíz de ahí respetarlo y valorarlo, sino que había que dar un paso más y además de valorarlo, apropiarse de él, es decir, considerarlo como propio, para lo cual era importante participar en la gestión del patrimonio de una manera u otra, de maneras más directas, más indirectas, pero que de alguna manera la implicación y el cierre de círculo se produciría cuando, bueno, pues cuando uno considera como propio, se apropia ese patrimonio, ¿no? Entonces, la participación ciudadana de primera hora en la propia concepción de lo que debe ser el patrimonio histórico, cómo debe ser interpretado, pues lo tuvimos en cuenta desde el principio. Y el marco museológico que nos pareció más adecuado era, bueno, el marco de los ecomuseos, que no me voy a detener a hablar, pero que ya se concibe la interpretación del patrimonio desde el territorio.
es muy importante en los ecomuseos, concebir el territorio como ese oikos, ese eco, es decir, ese hogar en sentido amplio, como la etimología de la palabra nos indica, que no es solo la casa, sino que es la familia en sentido amplio y el territorio que acoge ese hogar, ese oikos. De ahí viene la palabra ecomuseo. Por tanto, el carácter territorial, la concepción del territorio para como objeto de museológico y para que la interpretación del patrimonio parta de él, con un carácter también interdisciplinar, más que multidisciplinar, es decir, que haya relación entre el patrimonio histórico, arqueológico, el etnológico, el medioambiental, el patrimonio humano, y este carácter participativo al que me refería. Y todo eso pues se termina traduciendo en diferentes núcleos museísticos, propuestas formativas y didácticas, que todo en su conjunto forma parte del ecomuseo. Por tanto, a nosotros también, como algo habitual, no en todos los proyectos de ecomuseo, pero sí con frecuencia, nos interesa desde el principio acudir al pasado, acudir a esa historia, a ese patrimonio histórico, pero sobre todo en función de lo que ese patrimonio nos va a enseñar sobre nuestro presente. Es decir, siempre estableciendo una dialéctica entre pasado, presente, bueno, y futuro, ¿no? Bajo el concepto de memoria, en el sentido de que, bueno, que recordamos con el hecho o en el hecho de recordar, eh, bueno, pues se mezclan los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Recordamos en función de lo que creemos sobre nuestro presente y anhelamos sobre nuestro futuro, ¿no? En ese sentido, también recordamos el pasado en función también de nuestro presente y nuestro futuro. Por lo tanto, una relación dialéctica entre presente, pasado y futuro y entender más esta enseñanza del patrimonio histórico en función de lo que este pasado compartido nos está enseñando sobre nuestro presente. Bueno, esta es una cuestión que ya desde primera hora en la propia concepción teórica, museológica, como veis, pues se tiene en cuenta y desde la interpretación del patrimonio, que podríamos decir, entiende un poco la historia como lo que decía Walter Benjamin, el tiempo ahora, ¿no? El tiempo, pero en relación a lo que ahora nos está enseñando, ¿no? Y en ese sentido, pues la gestión del patrimonio lo hemos visto siempre que debe tener una serie de campos a trabajar de manera simultánea, a ser posible, aunque según los años, según los presupuestos, ha habido que priorizar más un campo que otro, pero en definitiva intentamos que de manera sincrónica, todos los años, pues la gestión de ese patrimonio histórico tenga pues en cuenta la investigación, porque no puede haber difusión e interpretación del patrimonio si no hay investigación previa, obviamente, catalogación, conservación, exposición, difusión y también los aspectos formativos que son muy importantes, ¿no? Es decir, y huir un poco de esa visión que se tiene de la gestión limitada exclusivamente a los campos de la administración y de la financiación, sino que para que haya una buena gestión tiene que haber, de manera integral, se tienen que tocar todos esos aspectos y cada uno de ellos, y como digo, a ser posible de manera sincrónica. Y en la propia investigación que hacemos desde el museo histórico, desde el propio museo, o a través de convenios de colaboración con diferentes universidades, que sería largo de explicar, pues ahí ya en la propia investigación interpretamos el patrimonio que estamos investigando pues desde unos presupuestos determinados, ¿no? Es decir, que ya desde la propia investigación ya está actuando la interpretación del patrimonio. Y en esa interpretación, pues bueno, pues lo que nos interesa, repito, es el territorio, es mostrar ese territorio en el devenir del tiempo, ese territorio que da identidad a la población que vive en el presente en él. También mostrar la diversidad cultural en el tiempo y en el espacio, de manera sincrónica, también que se ha producido a lo largo de la historia. Los procesos históricos, entendidos pues como la lucha entre las imposiciones y las resistencias, los explotadores y los explotados, en fin, siempre tener ese marco teórico que te ayuda a entender, te ayuda a interpretar esos procesos históricos. Y luego a la hora de las visitas, esa interpretación pues ya se va a adaptar
al tiempo que dispongan los visitantes, a las edades que tengan, al interés particular que les ha traído al Medinilla, y ahí pues aplicamos ya una interpretación del patrimonio en función de esas variables, pero siempre con el eje un poco de aquello que el museólogo Hudson pues, definió como un buen intérprete del patrimonio, ¿no? Es aquel que tiene amor por el patrimonio y capacidad para transmitir ese amor a los demás. Pues ese concepto de ese que solemos aplicar no solamente a las visitas, sino también a la relación que se establece con los vecinos, donde por la propia características, por el propio contexto, se abunda más en las cuestiones teóricas y en cómo interpretar el patrimonio. 5 minutos, Nacho. Discúlpame, sí, 5 minutos. Sí. Gracias. Sí, porque tenemos claro, con los vecinos y las vecinas, pues tenemos el contexto para durante todo el año, a través de un montón de actividades que tenemos de carácter formativo, abundar sobre estos conceptos teóricos que con una visita corta de un visitante que viene rápidamente, pues no se puede abundar, ¿no?, en estas cuestiones más teóricas. Y, y bueno, básicamente es eso. Para quien no conozca el proyecto rápidamente, pues el hilo conductor lo marca el río Caicena, que va formando pues las cascadas naturales y ese bosque de ribera que se conserva bastante bien, que riega huertas tradicionales en las que hemos trabajado mucho con proyectos de agroecología, que creó una serie de infraestructuras eh, en relación a la industria que movió la fuerza del río, molinos harineros, molinos aceiteros, todo un sistema de regadío tradicional. En todo eso se ha estado trabajando y se ha ido recuperando para mostrarlo como parte del ecomuseo, con un núcleo que es el centro de recepción, donde acude la gente a hacer la visita al ecomuseo, con una sala de exposiciones temporales, que ahora tenemos una exposición sobre la música de época grecorromana, con un grupo de arqueología musical que se creó en el pueblo y que tiene incluso algún trabajo publicado. En otro sitio del pueblo tenemos el Museo Histórico, que es ese edificio que veis ahí. El Museo Histórico pues, nos habla de los orígenes de la cultura mediterránea andaluza a través de una sala dedicada al aceite, aprovechando la maquinaria de una antigua almazara que tenía ese edificio. También fue un molino harinero. La Sala de la Cultura Ibérica, que es una cultura mediterránea también propia de esta zona y que está centrada en el poblado ibérico del Cerro de la Cruz, uno de los yacimientos arqueológicos visitables, y la Sala de la Cultura Romana, que como sabemos dio cierta homogeneidad a todo el Mediterráneo, homogeneidad cultural, y que está centrada en la Villa Romana del Ruedo, que es otro importante yacimiento que se puede visitar. Ahora estamos preparando una sala dedicada al periodo andalusí, al periodo emiral sobre todo, y también nazarí, para completar un poco todo ese periodo. Y luego, pues, desde el punto de vista de la historia contemporánea, pues está el aula del campesinado, que se centra en las luchas campesinas a lo largo de la historia y se centra más en la historia contemporánea, sobre todo en el siglo XX, porque Almería fue zona de frente de guerra durante la Guerra Civil. Y bueno, pues todo ese tema de esa problemática campesina la tratamos en ese núcleo museístico. Se puede visitar también la Villa Romana del Ruedo, que es un yacimiento que me voy a tener a hablar de él, muy importante. En todas las visitas que hacemos, la interpretación, como os digo, siempre vamos del pasado al presente, intentando entender nuestro presente en función del pasado y siempre relacionando todas estas cuestiones que os he estado comentando, ¿no? Por ejemplo, pues la Villa Romana nos da pie a hablar de cómo ha sido los asentamientos rurales en Andalucía, asentamientos suficientes, similares a los cortijos actuales, muy vinculados en un momento determinado. En el caso del poblado ibérico, que es otro yacimiento muy importante que se puede visitar, pues nos habla del proceso de conquista y colonización, porque es un poblado que fue destruido violentamente en el proceso de romanización y el proceso de conquista romano, un yacimiento que se conserva también muy bien. A la entrada hemos recreado cómo serían las viviendas en función de los estudios que hemos hecho, una especie de arqueódromo. Este es el otro núcleo museístico al que me refería, el aula del campesinado. Eh, bueno, ya estoy yendo muy rápido. En otro sitio está el aula de Cancena, que es un pequeño núcleo dedicado a las cuestiones medioambientales. Bueno, y en otra parte del pueblo, al ser un pueblo pequeño, nos permite tener las diferentes instalaciones del ecomuseo diseminados por el término, el taller de extracción y el almacén. Y luego toda una parte formativa que trabajamos mucho a lo largo del año con cursos muy variados,
Por ejemplo, aquí, pues, un curso de arquitectura y construcción de tierra, basándonos en la construcción típica del poblado ibérico, que es una construcción de adobes y de tapia. Bueno, pues también puedes ver cómo esas técnicas constructivas a día de hoy se están recuperando de alguna manera, las virtudes que tiene recuperar esa tradición edilicia. Tenemos una revista para los cuadros museográficos que se va realizando en la Medinilla, que sería, digamos, el último paso de esa interpretación del patrimonio, lo que es ya la publicación científica, luego pues creando una serie de sinergias con la ruta de la Bética romana, con el viaje al tiempo de los íberos, también estamos en la red de Villa Romana de España, en la red de museos de Europa, y luego pues organizando muchas jornadas que a lo largo del año nos permite abundar en esa interpretación del patrimonio más allá de lo que es una visita corta de un grupo de visitantes, ¿no? Tenemos en torno a 10.000 visitas a lo largo del año, nos autofinanciamos en un 60% aproximadamente y el resto pues lo pone directamente el ayuntamiento, porque como os digo es un proyecto municipal, no tenemos dinero estable ni fijo que nos venga de otras administraciones y que podamos contar con él para organizar un poco la gestión, ¿no? Esta jornada Festum pues, se hace en agosto, las jornadas de teatro grecorromano, por ejemplo, el vuelo de himnos, que es un proyecto de arte contemporáneo. Bueno, pues todos estos proyectos nos permiten abundar más en la interpretación del patrimonio, desarrollar más estas diferentes visiones y de diferentes perspectivas, incluso en los paquetes turísticos que también se hacen para las visitas habituales, pero que ya dura un día entero y da más tiempo de explicar las cosas y de interrelacionar más con que el visitante se interrelacione más con el territorio, pues ahí también abundamos un poco más sobre esas cuestiones interpretativas, ¿no? En los paquetes turísticos, ¿no? Nacho. Y para el tema formativo, que como digo es muy importante, pues tenemos sí, ya termino, un centro de formación Nacho, para que pueda alojarse gratuitamente. ¿Sí? Nacho, como ¿Sí? yo soy de la vieja, soy un poco impertinente, pero tienes que ir cerrando para que no nos retrasemos mucho. Pues en el centro de formación, con plazas para 25 personas que quieran investigar en la Medinilla, tienen ese alojamiento gratuito y también alojamiento de investigadores para 8 personas, una biblioteca que es la biblioteca municipal, pero además de la biblioteca municipal tenemos esta biblioteca que montamos hace un par de años, una biblioteca especializada en temas de patrimonio y sobre todo de arqueología ibérica y romana. Y bueno, muchas gracias y ahora en el debate si hay alguna duda o cabe la ocasión de debatir, pues seguiremos abundando en la materia. ¿Me oís? Muchas gracias a ti. La verdad es que te agradecemos mucho esta carrera contra el crono que te has echado para resumir 30 años en un cuarto de hora. Un problema similar va a tener el siguiente participante, que es Enric Costa. Yo me siento como en casa. La verdad es que a mí me falta la cerveza aquí delante porque tengo una sensación como de que a todo el mundo lo conozco mucho y le tengo mucho cariño, y es el mismo caso de Enric. Enric viene de formación, arrancó como arqueólogo, pero lleva ya casi 20 años trabajando como técnico en patrimonio en el Ayuntamiento de La Garriga, que es una población cercana a Barcelona. Y es un ejemplo de lo mismo, cómo ha conseguido, desde la interpretación del patrimonio, aplicándola a toda la planificación de lo que había que hacer y trabajando todos los recursos en global, ha conseguido irlo metiendo transversalmente, no solo además en los elementos patrimoniales, sino que yo sepa trabajando conjuntamente con algunas otras áreas municipales y eso. Así que, Enric, te dejo 2 minutos más para que puedas hablar. Hola, hola. Sí, ahora. Gracias, Maribel, por la presentación y gracias por invitarnos a presentar el caso de la Garriga. Voy a intentar esbozar rápidamente el uso que damos a la interpretación como herramienta de planificación para la recuperación de los significados del territorio. ¿Se ve la presentación? Vale, no sé. Vale.
Pues eso, voy a intentar esbozar rápidamente el uso que damos a la interpretación como herramienta de planificación para recuperar esos significados del territorio que estamos llevando a cabo desde hace algunos años en La Garriga. Primero de todo, muy rápidamente, voy a intentar situar La Garriga y su patrimonio. Es un pueblo, como decía Maribel, está cerca de Barcelona, situado en la comarca del Vallès Oriental, en Cataluña. Se encuentra en la segunda corona metropolitana de Barcelona, en un lugar estratégico, bien comunicado, porque lo del tren tiene tela, pero bueno, bien comunicado. Y todo Sí. Las vías están, sí. Ahora tienes que encontrar el tren correcto. Bueno, todas esas circunstancias, evidentemente, han supuesto un enorme desarrollo urbanístico que ha multiplicado por 10 la población entre 1900 y el año 2000, de 1.500 personas a 15.000, y ahora estamos casi a las 19.000. Y, evidentemente, eso ha acabado con el pequeño pueblo rural que llegó a finales del siglo XIX. Ese salto tan bestia ha sido, como casi en todos lados, especialmente intenso en la segunda mitad del siglo XX y sigue siéndolo a día de hoy. Pero en realidad la transformación de La Garriga en esa misma línea ya había empezado tiempo atrás, ¿no? Porque La Garriga fue un importante centro del veraneo burgués, esa burguesía industrial de Barcelona que buscaba espacios tranquilos cerca de la naturaleza para pasar los veranos. Y el veraneo supuso el inicio de la transformación de La Garriga en lo que es ahora. Porque con la llegada del modernismo, que llegó con la burguesía, llegó también pues, un modelo de desarrollo socioeconómico, urbanístico, de desarrollo en general, que ya no tenía ningún arraigo con el pasado en el territorio, ¿no? de La Garriga. Y en el fondo no es otra cosa que la llegada del capitalismo al pueblo, con su modelo de desarrollo totalmente desconectado del territorio, de su historia, de la mayor parte de sus personas que vivían en casas como estas, que han ido desapareciendo, ¿no? Y siguen desapareciendo a día de hoy. La Garriga tiene agua termal, desde mediados del siglo XIX funcionaba un balneario a todo rendimiento, también a mediados del siglo XIX se construyó la nueva carretera, y en 1875 llegó el tren y entonces hubo definitivamente un estallido de ese veraneo que provocó cosas como estas, ¿no? La construcción del Passeig. El Passeig es la vía principal, la que estructura todo el ensanche de veraneo. Dos de los grandes terratenientes rurales del pueblo regalaron los terrenos al ayuntamiento, evidentemente están bien conectados con el ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento aceptó la donación y a cambio declaró urbanizables los terrenos a ambos lados del paseo, ¿no? Un proceso especulativo que no tiene nada diferente de los que hayáis podido ver en vuestras zonas en el siglo XXI, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cambios, ¿no? Han ido apareciendo en La Garriga a partir de ese momento, de finales del siglo XIX, y han cambiado el pueblo por completo, pero conserva un legado patrimonial muy rico, muy extenso, muy variado y que además está todo intrínsecamente y necesariamente entrelazado, aunque siempre ha quedado un poco a la sombra de esto, ¿no? del modernismo. Bueno, pues en lo que os he venido a contar hoy hemos trabajado siempre con una sola idea, con un mismo objetivo, que es este: entrelazar patrimonios e historias sin jerarquizarlas, huyendo de ese clasismo que pone los legados monumentales de las clases dominantes por encima de los de las clases populares o los urbanos por encima de los rurales, ¿no? Pues eso, entrelazar patrimonios e historias para explicar la evolución del territorio, del paisaje y de las personas, para de esa forma recuperar esos significados ocultados e invisibles y religar la gente de La Garriga con su entorno. Como veis, no, es un objetivo ambicioso y centrado en la población local, porque la voluntad primordial que hemos perseguido es llegar a esa población, ¿no? Yo siempre digo que son políticas culturales por y para la gente del pueblo. Y solo en segundo término y en nuestro trabajo conjunto con el área de turismo, pues esas mismas políticas pueden servir de anzuelo, ¿no? Para atraer a gente de más allá. Ese ha sido el objetivo desde la creación del área de patrimonio en 2004, pero fue en 2012 cuando yo tuve la suerte de realizar el posgrado de IP de interpretación de la UOC, que tristemente ha desaparecido, y ahí nos dimos cuenta que la interpretación, por las herramientas que nos da para ir a la raíz
¿no? Y al llegar a los significados profundos, a los significados universales, pues era también nuestra herramienta de planificación y acción, ¿no? Que debíamos utilizarla para conseguir intentar llegar a esos objetivos que nos planteábamos. Y además también nos dimos cuenta que teníamos la necesidad, si queríamos conseguir estos objetivos, de dar un enfoque y una lectura críticos a todas las acciones que emprendiéramos, ¿no? Y vimos que también la interpretación era esa herramienta que nos daba la oportunidad, a través del patrimonio, para que el público se cuestionara, conseguir que el público se cuestionara, se replanteara cosas. Y por lo tanto también era nuestra herramienta de transformación social y ambiental. Porque cuando hablamos del passeig o de las casas burguesas, eso nos da la oportunidad de hablar de arte, de belleza, de grandiosidad, pero también de diferencias sociales, de discriminaciones, de especulación, de esas manos anónimas, como tenéis ahí, que construyeron y que han mantenido y siguen manteniendo a día de hoy esos patrimonios. O cuando la Plaza Narcisa Freixas nos daba la oportunidad de hablar de la mujer que le da nombre, que es una burguesa veraneante en Barcelona, que se salió de lo que se presuponía que una mujer de su clase tenía que hacer en ese momento y, por supuesto, sufrió las consecuencias de ello, ¿no? por la sociedad machista en que se desarrollaba. Pero es que en la casa de al lado y al mismo tiempo, las mujeres de Can Joan de la Font, ahí tenéis las dos casas dibujadas, ¿no? En ese panel, pues sufrían ese mismo marco machista, pero además sufrían discriminaciones de clase que Narcisa Freixas ni por asomo vio. Y es ese análisis interseccional, ¿no? Que entrecruza planos y ejes de discriminación y de privilegio, ¿no? Pues el que intentamos aplicar a todas las acciones que hacemos para intentar aproximarnos más al cuadro completo, ¿no? Y para que realmente la interpretación pueda ser una herramienta de transformación como pretendemos. Bueno, todo esto lo hemos hecho siempre utilizando un solo tópico, en lenguaje interpretativo hispánico, ¿no? En catalán le decimos un solo tema. Lo que pretendemos es explicar la transformación del territorio, del paisaje y de sus gentes a lo largo del tiempo. Eso está detrás de todos los proyectos y nos permite entrelazarlos y que todo lo que hacemos tome sentido en forma de red, ¿no? En forma de telaraña que no funciona sin todas sus partes. Y por eso los elementos de señalización se refieren los unos a los otros constantemente o podemos enlazar con documentales que hemos realizado o las actividades, las visitas guiadas se pueden apoyar en ellos, ¿no? Y siempre una cosa enriquece la otra, o eso pretendemos por lo menos, ¿no? También en ese contexto hemos realizado algunos proyectos de investigación que después se han convertido en la base para acciones de divulgación, charlas, libros como el que tenéis ahí en la imagen, documentales, audiovisuales, etcétera, ¿no? Porque toda investigación hemos intentado que tenga su proceso de socialización, de retorno a la comunidad. Y después esas mismas investigaciones y acciones de divulgación también se han convertido en la base para la creación de visitas, señalizaciones, musealizaciones, bueno, acciones de todo tipo donde la interpretación también se utiliza como base, como herramienta en su creación. Por ejemplo, este libro que explica la historia de la Garriga a través de la alimentación se convirtió en una visita guiada que sigue el mismo hilo conductor, digamos, ¿no? Trabajamos, un poco como explicaba Nacho en la anterior ponencia, con la lógica de un territorio museo, de un museo al aire libre, ¿no? Como de un ecomuseo, en parte. Y en ese sentido hemos llevado a cabo una intensa labor de señalización y de musealización de espacios patrimoniales, sobre todo con la implantación en la calle, in situ, de elementos de interpretación que tratan de poner el foco en esos significados del territorio que comentaba al principio y que además creo que hacen una importante función de hito en el paisaje, ¿no? Para ayudar a fijar la atención en esos elementos que queremos poner de relieve. Y en ese sentido hemos ido implantando un modelo muy variado, pero creo que reconocible, de una cosa que nosotros llamamos estaciones de interpretación, que no son otra cosa que elementos de señalización que juegan con la museografía que implique la interacción del público, descubriendo cosas ocultas, etc. Por ejemplo, ahí tenéis la de Can Barbell, donde hay unas placas que se superponen y que tienes que mover, o unos prismas giratorios. Ahí está la Villa Romana de Cantarrés, donde ahí veis una maqueta o un visor que te permite ver lo que habrías visto desde ese mismo espacio
hace 2000 años, en el siglo I, o esos prismas giratorios y a la izquierda, o un visor urbano que te permite ver imágenes antiguas de ese mismo espacio. Funcionan mucho este tipo de elementos que tienes que poner el ojo, ¿no? Otro ejemplo de la museografía de la Villa Romana. Todas esas estaciones de interpretación están en un plano, ¿no?, que permite a la gente, quien quiera, pues ir descubriendo esos significados del territorio a su ritmo y montándose su itinerario. También en los últimos años hemos ido introduciendo la interpretación a buena parte de las actividades, visitas guiadas, itinerarios, etcétera, que hemos ido realizando y creando. Ahí, por ejemplo, tenéis una imagen del Desperta Holmes, que es una actividad creada, es una actividad que es como un juego participativo, etcétera, súper divertida, que funciona muy bien, y que creó Cristina Simó, del Museu de les Valls d'Àneu, que es una crack de la interpretación. Muchas de las acciones, a diferencia del proyecto que nos ha contado antes Nacho, muchas de las acciones que las hemos llevado a cabo únicamente con el impulso del ayuntamiento, aunque hayan incluido mecanismos de participación para la recopilación de información, de datos, etc., ¿no? En ese sentido, nos hemos dado cuenta que si queremos realmente utilizar la interpretación como herramienta de transformación para intentar dar visibilidad a todas las desigualdades, a toda la diversidad que se puede encontrar en la Garriga a nivel social, urbanístico, paisajístico, económico, etc., pues hay que profundizar en esos mecanismos de participación. Y hemos llevado a cabo una primera experiencia en esa línea, en un proyecto llamado La Garriga Invisible. Es un proyecto que pretende poner en valor espacios, memorias, recuerdos de comunidades que han ido quedando a la sombra de aquello más central, más visible en la Garriga. Nos vamos a los márgenes ocultos, ¿no?, los márgenes invisibles. Y en primer lugar es imposible recuperar eso sin la participación, porque en general la investigación ha obviado ese tipo de historias o las ha tratado desde puntos de vista muy sesgados, ¿no? Y, por lo tanto, el conocimiento está en las personas de esas comunidades. En segundo lugar, porque sus espacios y patrimonios no suelen formar parte de los catálogos. Y, en tercer lugar, porque su implicación directa en el proyecto en realidad es la única forma, la vía para conseguir el apego, el interés y el tiempo de esas personas que, por varios motivos, no suelen participar de este tipo de iniciativas. Y, por ejemplo, aquí en un proyecto que hicimos con Elisabet Amer, utilizamos frases literales de las entrevistas que hicimos como frases tema de los paneles, ¿no? De Andalucía, de Galicia, de Extremadura, aquí somos de todas leches, decía José Loperas. O una imagen del día de la presentación de los paneles. Bueno, es imposible mantener un proyecto como este en el tiempo, que pone la interpretación como pilar sobre el que reposa la planificación y las acciones, ¿no?, que llevamos a cabo, sin formación. Y, de hecho, para asegurar el uso de la interpretación en toda la oferta, hemos ido introduciendo el conocimiento de la formación en interpretación como requisito para la gestión del centro de visitantes, que es una gestión externalizada a través de un contrato de servicios. Y en esa línea, desde 2014, organizamos anualmente un curso de formación en interpretación que pretende mantener esa formación continuada para el personal de la Garriga, que estamos vinculados a la gestión del patrimonio, y dar a conocer la disciplina en Cataluña. Y ahí veis el curso de 2023 con Franqui y Jacinto de la IP, pero por el curso como formadores y formadoras han pasado Maribel, Mariela, Isa, Alberto, que me dejó Mavi, y también pasó Nutri, otro ilustre sevillano. Nos traemos lo mejor de cada casa. Y fruto de esos cursos, en 2020 se editó el primer manual de interpretación en catalán que tenéis en la imagen. Y para acabar, ¿quién hacemos todo eso? Pues en realidad el personal vinculado directamente a la gestión del patrimonio en la Garriga es muy poco. El área de patrimonio está formado por una persona que soy yo. Desde hace algunos años tenemos una administrativa, Itziar, compartida con otras áreas, que la verdad es que nos ayuda muchísimo nos facilita muchísimo las cosas que la Administración, lo sabéis, cada vez más se empeña a no facilitar, ¿no? Desde el área también impulsamos la creación del centro de visitantes. Como os decía, se gestiona con un contrato, con una concesión externa.
y por lo tanto hay un personal que ha ido en parte cambiando a lo largo del tiempo. Actualmente hay 3 personas adscritas al servicio, aunque todas a tiempo parcial, Montse, Mar y Esther. Y también desde hace algunos años el área de turismo cuenta con una técnica, Nuria, con quien trabajamos codo a codo. No os lo toméis en sentido literal, aunque a veces con la gente de turismo debería ser así. Me sabe mal, mami. Pero más allá de todo eso, a pesar de que la Administración para nada potencia el trabajo horizontal, cooperativo y las estructuras jerárquicas pues van en contra de todo eso, pues intentamos siempre trabajar de manera transversal con compañeras de otras áreas, como decía Maribel. Y aquí quiero destacar, les obligué a hacernos una foto, ya veis qué montaje hice. Quiero destacar sobre todo a Nuria del área de igualdad, que está volando por la izquierda, o a Sara Ibero de comunicación, que están por ahí en medio, pero también las áreas de cultura, medio ambiente, el archivo, la gente de la brigada, que están ahí por abajo, ¿no? Sin todo ese trabajo conjunto, sin toda la ayuda mutua, los cuidados que nos damos, todo eso evidentemente sería imposible. Y ya está, muchas gracias. Espero que se haya entendido algo. Te dije que podías 15 minutos clavados. Sí. Toma. Así que pasamos a... Estáis escuchando hablar, momento de publicidad cortito, estáis escuchando hablar mucho también de la IP, porque, claro, estamos aquí muchos representantes de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio, que es como el foro donde nos reunimos gente que tenemos todas estas preocupaciones y todas estas motivaciones en torno a la interpretación, y que os invito a que conozcáis y a que vengáis porque acaba habiendo, además, hay un ambiente humano extraordinario donde aprendes mucho de las personas. Vamos a pasar a otra forma, digamos, vamos a pasar ya a lo que es la figura clásica que todo el mundo pensamos cuando nos hablan de interpretación del patrimonio, que es el guía intérprete. Es decir, aquella persona que se pone de cara al público y va a contar con las técnicas y con los sistemas interpretativos la historia del patrimonio. Vamos a empezar con 2 ejemplos. El primero, tristemente, me hace muy mayor, aunque por supuesto no lo aparento. Es el caso de Julia Rosset y Rafa Díaz. Yo es que me suena muy raro, he leído a Rafael, digo, ¿y ese quién es? Y Rafa Díaz, de Sevilla a la Carta. Es que, ya os digo, es que me resulta muy raro, porque lo normal es que estuviéramos fuera charlando en cualquier esquina de nuestras cosas, nuestros planes conjuntos y demás, porque llevamos de alguna forma colaborando muchísimo tiempo. Ellos han creado una empresa que afronta el presentar el patrimonio en Sevilla, aunque cada vez en más sitios también, no solo, o sea, con la doble vertiente, es decir, trabajando para gente de fuera que intente entender cómo somos y qué tenemos aquí, y trabajando con gente de dentro que también necesita entender cómo somos y por qué somos así. Y esa es un poco la línea de trabajo en lo que ellos se han especializado, con una serie de propuestas absolutamente creativas, absolutamente innovadoras, y de la que yo soy muy fan y suelo ir con mi familia para aficionarles al patrimonio. Así que aquí os dejo con Julia y con Rafa. ¿Sí? ¿Sí? Vale, pues muchas gracias. Además habla inglés muy bien, como habéis visto. Sí. Hoy hablaré castellano, como debe ser. Bueno, pues buenos días. Entonces, pues sí, desde Sevilla a la Carta, pues tenemos un gran abanico de áreas, ¿no? Trabajamos con turismo, con cultura, con educación, con museos. Diseñamos recursos también para museos, y bueno, dentro de estas áreas, pues hoy queríamos presentar una línea que son las rutas temáticas. Nuestras rutas temáticas son rutas que diseñamos y que guiamos, y de allí pues el tema del guía-intérprete, ¿no? La importancia de la narrativa. Cuando somos un guía-intérprete, pues cómo podemos gestionar un grupo y llevarlo hasta donde queremos llevarlo. Y bueno, pues dentro de este ámbito, pues
recordamos unos conceptos básicos, ¿no?, de la interpretación de patrimonio. No estamos aquí solo para explicar el patrimonio que estamos viendo, pero más bien para provocar algo. Y cuando hemos preparado esta charla nos hemos planteado, pero ¿cómo provocamos nosotros? ¿Cómo hacemos para provocar? Pues con la narrativa, creando una narración. Vamos a hablar un poquito de esta narración, pero primero hay que plantear los básicos, ¿no?, las buenas prácticas, como habéis desarrollado en la guía. Estas buenas prácticas pues, son las de siempre, que todas y todos conocemos ya, ¿no? Saber hablar en público, ponerse nosotros, en nuestro caso, cuando guiamos delante de un monumento o en la calle, pues ponerse frente al público, estar atentos a que la gente esté en semicírculo para que escuche bien la voz. Si tenemos a alguien detrás, no se va a escuchar. Estar atentos a todo esto, que nos guste hablar. Todas estas calidades las tenemos, ¿no? Pero luego, ¿cómo llevamos de allí, de guiar un grupo, a cómo narrar, cómo entrar en una historia? Entonces, hay que captivar la audiencia. Y para captivarla, pues, el guía-intérprete tiene que dar de su personalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hablaros hoy de 4 rutas nuestras, que son las rutas, digamos, un poquito más cinematográficas y teatralizadas. Teatralizadas en el sentido de la narración. No estamos haciendo teatro cuando somos guías intérpretes. Algunos sí, nosotros en Sevilla la Carta no. Entonces, el tono de la narración va a depender de lo que contamos. En el caso del terremoto en Sevilla, que es sobre las consecuencias del terremoto de Lisboa, lo que llegó a Sevilla, vamos a estar en un tono de estamos en la acción, ¿no? Empezamos y ya, señoras y señores, estamos el 1 de noviembre en plena misa de Todos los Santos y la tierra empieza a temblar. Si estoy en la ruta de complot sobre la historia de los Montpensier, voy a estar más en un tono de ¿qué va a pasar hoy? ¿Conseguirá o no la corona el duque de Montpensier? O sea, la narración es esta, ¿no? Y ponerme un poquito en escena, pero para llevar nuestro discurso. También recordamos que no somos nosotros el protagonista, sino la historia. Entonces, tenemos que ahí tener el modus operandi. Es un reto, porque queremos actuar, pero no tenemos que actuar. Es nuestra historia que va a actuar. Ahí también tenemos que destacar pues, el grupo, ¿no? Nuestra forma de narración no va a ser la misma según el grupo que tenemos enfrente, va a ser la interpretación del patrimonio. Yo no puedo contar de la misma forma una historia en plena noche en el Parque María Luisa en julio, una ruta nocturna, que si la hago a las 6 de la tarde-noche en noviembre. Está el frío, está el calor, entonces tengo que variar esta narración, las paradas van a ser más rápidas, menos rápidas, tengo que controlar este tiempo, este ritmo, sin olvidarme la narración. Entonces ahí está el reto del guía-intérprete, gestionar todas estas condiciones en las que estamos para llevar a cabo la narración que vamos a llevar. Y allí, pues, ahí está el papel de nuestro guía-intérprete, allí. Porque aunque aquí se destaca mucho Rafa en esta imagen, no es lo que es Rafa aquí, sino lo que está contando. ¿Dónde está situado? Delante del Archivo de Indias. ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos a hablar de unos archivos que destacamos en la ruta del terremoto en Sevilla, por ejemplo. Entonces, todo tiene que estar vinculado y tenemos que llevar a la gente a observar un patrimonio, a provocarle algo, a base de lo que contamos, pero muchas veces decimos, frente a nosotros, poner un poquito más cerca, acércaos, pero no para que me veáis a mí, sino para que veáis lo que hay detrás. Entonces, todo esto es un reto, porque mientras tanto tenemos que controlar el tiempo. Una buena historia es una historia que es sintética, corta, que adecua sus contenidos al público, al que queremos contar. Tenemos que controlar también si estamos cruzando la calle en Sevilla, pero como en otros sitios, ¿no? Puede pasar un coche, hacer un montón de ruido en ese momento. Estamos en pleno siglo XIX. Imaginaros el ruido de los coches de caballo que habría por aquí, por la Puerta Jerez, ¿no? Pues
hay que usar estos recursos y no luchar contra ellos y no cortar la narrativa. Entonces, tenemos que estar pendientes de todo esto a la vez que desarrollamos nuestro contenido. Y bueno, pues ahí está la cosa. Hablamos mucho, Rafa y yo, pero tenemos un equipo maravilloso de colaboradores y colaboradoras que son otros guías, intérpretes, que vienen de muchas formaciones. Hay gente que es guía de turismo, otros que son intérpretes de patrimonio. Y ahí el reto es que, aunque cada uno aporte su personalidad, la ruta tiene que ser la misma. O sea, ¿cómo llegar a esto? Pues al final nos hemos dado cuenta que, sin quererlo hacerlo al inicio, pues hacemos una pequeña formación a estos guías colaboradores y colaboradoras. Y una formación que al final es interpretación de patrimonio. El soporte que usamos es nuestro documento clave, que es el guión, porque al final guiar también es guionizar, crear un guión. Y ahí pues vienen todas las indicaciones que son un documento clave para nosotros, pero también para nuestros colaboradores, ¿no? Para que sepan el objetivo, el público, la dinámica que va a desarrollar Rafael el tema, el recorrido, ¿no? Para llegar a todo este documento, pues hemos tenido que diseñar una historia, el guión. Y aquí pues vamos a hablar un poquito más de la ruta del terremoto de Lisboa, ¿no? Que, como se ha dicho antes, ¿no? No hay buena difusión si no hay buena investigación. No hay buena historia si no hemos estudiado todo lo que queríamos contar. Y en el caso del guión sobre el terremoto de Lisboa, Rafa, ¿cuántas páginas tenemos de investigación? No sé, no me acuerdo. Bueno, pues muchas. Esta investigación, muchísima documentación, buscada aquí en Sevilla, buscada también en Portugal, porque era recopilar información a ver qué es lo que nos podía servir para un... Para una... Sí, ahora. Una ruta en la cual su objetivo era muy educativa, que era, estamos preparados para un terremoto en Sevilla, en Andalucía, no estamos preparados, y entonces era con un objetivo muy concreto, que la gente reflexionase si estamos preparados, y ahora investigar por libros, tesis, buscar documentación que tú no sabías dónde encontrarla, y documentar para ver qué es lo que vamos a utilizar, para después una ruta que va a ser de 1 hora y media para la población local. Claro, que creo que el guión es de 60 páginas, pero el guión en sí por paradas son 10 páginas como máximo. Hay que resumir, saber lo que quiere decir, tener muy claro el final. Claro, y seleccionar las paradas, porque al final vemos un trozo muy pequeño de Sevilla durante toda esta historia. Por ejemplo, en la historia del terremoto hay paradas que son evidentes. Por ejemplo, la iglesia de Santa Ana, en Triana. La iglesia de Santa Ana había que meterla en el recorrido. Problema, nuestras rutas es para un público de Sevilla que se lo está pasando bien, que tiene 90 minutos, que ha pagado un precio en concreto para 90 minutos, para pasarlo bien. Por tanto, no puedes recorrer toda Sevilla viendo todos los hitos históricos en lo que se habla del terremoto de Lisboa. La iglesia de Santa Ana hay que meterla. No da tiempo, si empieza en la zona de la catedral, no te llega a Santa Ana. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo seleccionas? Pues bueno, hay cosas que quitar y lo metes en otro lugar, y Santa Ana no lo metes, pero si metes al arquitecto que remodeló Santa Ana en otro sitio. Has tenido que investigar muchísimo para tener todos los datos. Claro, porque por ejemplo, pues pasamos delante de la Casa de la Moneda, que sí que el decorado, de hecho la foto es muy chula, ¿no? Es muy bonita, muy dinámica. Pero ¿por qué? ¿Qué viene a hacer aquí la Casa de la Moneda mientras estamos hablando de la ruta del terremoto? Pues es para justificar, porque también hay paradas que hay que justificar un contenido que queremos meter sí o sí, y al final no pega de camino en el recorrido, pero hay que meterlo, ¿no? Pasamos por enfrente de la puerta a Casa de la Moneda, entonces ahí utilizamos con ciertos elementos muy bien seleccionados de los arquitectos que remodelan los edificios en la Sevilla del siglo XVIII, hablamos de lo que le pasa a la propia fábrica de la moneda, y al final esa parada está súper justificada cuando en un principio no era fundamental. No, y al final se ha hecho muy fundamental y muy importante. Sí. Y bueno, pues eso, adecuar este recorrido, adecuar este guión al público al que vamos a hablar. No solo estamos viendo una película que va a estar en todos los cines, sino que va una película que se adapta al público que la está viendo, ¿no? Entonces aquí lo hemos hecho para estudiantes también, y bueno, hemos tenido que adecuar también un poquito el contenido.
todo eso toda esta información que hemos investigado hay que guionizarla, pendientes de qué público es, cuándo se va a hacer, en qué circunstancias, y guionizamos cada ruta diferente. Hoy vamos a ver ahora los ejemplos de estas 4 rutas, como dice Julia, más cinematográficas. ¿Qué recursos narrativos utilizamos en el guión? ¿Vale? Por ejemplo, comenzamos con el diseño de los carteles. Cómo atraemos al público a una actividad que es realmente, ¿estamos preparados para un terremoto? Pues la tematización lo hacemos a través de las películas de catástrofe. Simplemente la gente ve el cartel y es como, ¿qué va a pasar? ¿Qué ha pasado en Sevilla? Ya la gente se pone a curiosidad, a mirar qué iglesias aparece, qué edificios. Otro objetivo es una ruta que es conocer cómo se está desapareciendo la arquitectura y el patrimonio de los años 50 y los años 60 del siglo XX, cómo no se valora el patrimonio de hace 70 años. Y de pronto el giro, como convencemos a la gente que vaya al barrio de los Remedios, que nadie vaya al barrio de los Remedios a conocerlo, a una ruta de arquitectura. ¿Cómo lo hace? Una actividad tematizada en la investigación y en los crímenes. Después, un encargo privado que nos hicieron conocer el barrio del Porvenir, porque un objetivo nuestro es que el patrimonio de Sevilla no se concentra en los edificios históricos tradicionales, sino en el Porvenir, también tiene su historia. Cómo tematizamos por diferentes personajes, diferentes historias tematizadas con miedos, supersticiones, muertos y cosas de ese tipo, pues lo tematizamos con la ruta de los otros, que todo el mundo identifica. La película, ya la gente va con una información previa, y al final es una ruta que es reflexionar qué es el sevillano, quiénes somos los otros. Los otros son enemigos, y al final una ruta que la gente se olvida de la película y está como, guay, le gusta mucho. O otra forma de guionizar y de crear una narrativa es las series de intrigas, de complot, ¿qué ha pasado en Sevilla? Entonces, una guionización de qué está pasando, vamos recorriendo y qué ocurre, qué va a ocurrir en esta esquina. Julia, aquí por ejemplo vemos esta imagen de la ruta del complot, como Julia además, el guía, trabaja como si fuese un director, está viendo una imagen del edificio, después se acerca en primer plano a ver detalles, después se separa, y a la vez estamos creando que el público piense que los personajes de la ruta del siglo XIX, la familia Montpensier, están dentro viviendo. Y además rompemos un poquito justamente las buenas prácticas del guía. También cruzamos el grupo para que se dé la vuelta, lo cruzamos allí, la cosa que el guía nunca hace, ¿no? Para romper un poquito también la rutina y la dinámica y crear este cambio de plano de cámara un poquito, ¿no? Estas 4 rutas que estamos poniendo como ejemplo de práctica, estamos utilizando muchos recursos cinematográficos, ¿de acuerdo? Pero el público está recibiendo, pero también va a ser partícipe durante todo el recorrido. Por ejemplo, en la ruta de El crimen de los remedios, que es sobre arquitectura del siglo XX, al final la narración es que el público está investigando algo. Y al final está investigando, veis ahí el público apuntando los diferentes datos que estamos viendo, diferentes elementos históricos, y al final la conclusión va a ser una reflexión sobre la arquitectura del siglo XX, que la gente dice, wow, no soy consciente de esto. O en la ruta de los complot es que el público son personajes, y al final vamos descubriendo cómo Pepita, la señora Fernanda de Orleans. Después, cómo vamos en una narrativa en la que en cierto momento estamos creando una tensión y la gente está en el barrio del Porvenir, que de pronto están soltando una cantidad de información de la historia de alemanes de Sevilla que la gente no sabía. Espillas. Después, un recurso que solemos utilizar básicamente en la ruta del terremoto, que Julia ya ha comentado, que es la primera parada comienza algo. Un terremoto, estamos en vestido de fiesta en una misa, y de pronto un terremoto. Es una película de acción. Otro recurso que utilizamos en las actividades es un giro de guión. Eso. Estamos hablando de alemanes, de nazis y de espías, y de pronto presentamos un sevillano, que es de Alemania, pero es un sevillano, y de pronto es el más sevillano de todos. Y ni siquiera Era en contra del régimen nazi. O estamos hablando de mujeres, de brujas del siglo XVI, XVII y XVIII, todo el mundo riéndose de la bruja, y de pronto es como, ¿pero quién es una bruja? Es una mujer que vive sola, que tiene un gato, que sabe de medicina, que sabe de plantas, que vive a la afuera, que tiene relaciones sexuales con quien quiera y que no vive con un hombre. Y la gente es como, me ha dado otra perspectiva. En cierto momento en la ruta, en la narrativa, utilizamos la narrativa literaria, con libros como este,
Cuidamos mucho la estética, que parezca un libro de la época, y por ejemplo aquí en esta imagen estamos leyendo una obra muy típica del siglo XIX, que es Don Juan de Zorrilla, que todo el mundo conoce, pero una narrativa de la obra de teatro en la que se describe las tumbas, porque los Montpensier, en su jardín, en el Parque de Mona Lisa, van a crear una recreación de las tumbas de Don Juan Tenorio, y entonces utilizamos un recurso literario. Aquí, el ejemplo que vemos a Julia, hay un momento de parada, hay que descansar, hay que buscar siempre en el recorrido un sitio donde podemos sentarnos o descansar, o que sea más fresco si es por la noche con calor, y también utilizamos el momento de teatralización. No actuamos, pero utilizamos las técnicas teatrales. Podemos coger una persona, hablamos y la gente se divierte en un momento de relax. Otro recurso en las narrativas que podemos utilizar, por ejemplo en esta ruta, es hacer homenajes. Estamos en el casino de la exposición de 1929 y hablamos de Nathan Wetterer, personaje desconocido de Sevilla, muy importante en la industrialización, y cómo la gente lo va a recordar, porque al final todo el mundo recuerda a este personaje, poniendo unas flores, porque su tumba estuvo ahí durante mucho tiempo, en el Prado San Sebastián, que todo el mundo tiene olvidado. Porque un recurso narrativo también la emoción. La emoción. Después, esta imagen es, como en las películas, la cinematografía, el giro de guión. Estamos hablando de la exposición del 29 en el pabellón Domecq, y de pronto enseñamos una postal del Zeppelin que está en Sevilla, y de pasar del 29 le estamos hablando e introduciendo ya a justo el barrio que hay detrás de este pabellón Domecq, era el histórico barrio alemán de Sevilla, que todo el mundo tiene olvidado. Entonces hacemos giro de guión. Personajes olvidados, de diversidad, como después en el barrio de los Remedios, un momento que metemos mucho, que siempre funciona, es meter los recuerdos de los propios visitantes, como la gente recuerda que su abuela o su tía fue criada en el barrio de los Remedios, cómo trabajaba para los señoritos que vivían esa memoria histórica. Y después, apoyo de la narración ya final, pues ya son los objetos que nos ambientan en el recorrido, es una ruta nocturna, estas cartas que se utilizan en la ruta del terremoto de Sevilla, en la cual el público va rompiendo el lacre, porque una ruta muy documental es el romper el lacre, que eso nos ambienta muy en el siglo XIX, y leemos documentos. Investigar en mapas, en la ambientación lumínica. Estamos hablando del siglo XIX y el guía va con un quinqué de la época, porque estamos en el siglo XIX. Pero si nos vamos a principios del siglo XX, ya el guía saca una linterna y estamos buscando algo. Hacemos que el público investigue unos documentos que estaban clasificados, que encontró un colaborador nuestro, y de pronto estamos ahí con la linterna viendo que esta calle, en el número 17, vivía un espía nazi. Y después ese detalle de romper el lacre, que hace clac, y se descubre la información, o abrir una cajita de rapé, que todo el mundo conoce el rapé, pero nadie ha visto el rapé ni cómo se utiliza, y ambienta mucho en el siglo XVIII. O terminar con un cliffhanger, ¿no? De el duque de Montpensier conseguirá la corona, pero no lo exilian. ¿Qué va a pasar? Y terminamos ahí en la ruta y la gente se quede como queremos más. Y ahora el público ya cuando investiga, cuando ya amplía su información. Y acabamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia, Rafa, gracias por soportar la presión. Ahora vamos a dar la palabra a otra persona que también se enfrenta directamente con el público, también de la asociación, Mariela Maitane. Ella es intérprete del patrimonio, pero también es socia fundadora de la asociación Gestóricas, que trabaja planificando y creando narraciones y creando actividades para presentar como a la mitad de la población que ha estado olvidada a lo largo del tiempo en las narraciones, presentando nuestro legado. Y que en concreto ella lo que proponen es una perspectiva feminista a la hora de acercarnos al legado que nos ha llegado. Así que tuyo es el público, Mariela. Pues buenos días, muchísimas gracias. Primero también agradecer a la organización y todo el proyecto TEI por incluirnos como buenas prácticas y además por permitirnos aquí compartir nuestra experiencia. He escuchado ya en las anteriores intervenciones ciertas palabras como interseccionalidad, cuidados, que creo que me gusta mucho que cada vez sean más comunes y nos integren y nos atraviesen, ¿no? Y bueno, me voy a centrar más en cómo trabajamos con la comunidad, que creo que también ha sido uno de los criterios que has valorado, ¿no? Has puesto en foco. Y primero, que quiénes somos, qué hacemos, por qué y cómo, ¿no? Y nos consideramos una alternativa cultural y educativa
como ha dicho, venimos de una asamblea feminista y nos constituimos como asociación posteriormente. Lo que queremos es desmontar estereotipos, crear espacios para el pensamiento crítico, para el debate, y todo eso lo que hacemos es beber de esa asamblea, que nos gusta mucho siempre hablar de nuestro inicio. Realizábamos para esa asamblea actividades propias, o sea, visitar una exposición, ir a hacer una ruta, pero siempre se nos quedaba algo que nos faltaba, ¿no? Entonces empezamos a diseñar aquellas actividades en las que nos gustaría participar a nosotras, y ese es el germen de lo que hoy es Gestórica. Es verdad que a lo largo de toda la continuidad, ¿no?, de esta década, por diferentes motivos, volvimos, por temas de cuidado, yo volví a Granada, mis compañeras a Madrid, ellas ya trabajaban, 2 de ellas, como guías en Londres. Quisimos replicar ese tipo de actividades. Y por otras colaboraciones con otras entidades, pues es verdad que ahora hemos diversificado un poco las actividades que hacemos, colaboraciones en medios, formaciones, mediación cultural, diseñamos visitas para otras exposiciones, charlas en institutos, centros educativos, proyectos de geolocalización de temas de memoria democrática, eventos temáticos, y es verdad, bueno, pero lo que sí permanece a lo largo de esta década siguen siendo las rutas interpretativas. Y bueno, pues eso es el que hacemos, ¿no? Se amplía bastante el abanico. Luego hay un trabajo interior que no se ve, que es la parte de investigación, documentación, asistencia técnica. Y en los últimos años sí nos están pidiendo más talleres metodológicos. Pero siempre decimos que la perspectiva de género no es un pegote que añade, sino que tiene que ser que te la integres en tu día a día y en todos los ámbitos en los que te relacionas. Que eso quedó bastante claro en la jornada de Bilbao también. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, para nosotras, como una asamblea feminista, veíamos eso, que faltaba, el discurso hegemónico estaba muy sesgado, nos resultaba incompleto, siempre teniendo en cuenta como referente a esa población masculina, por cierto, privilegiada, porque hombres de clase obrera tampoco suelen ser el foco, y necesitaban pues un tipo de referentes más variados, más inclusivos, que nos apelaran. Por supuesto, también para mostrar otros modelos, ¿no?, de cómo puede ser nuestra sociedad, muchísimo más plural y más amable también. Como ha iniciado ya Maribel, como colectivo feminista, nuestra narrativa obviamente bebe de esa teoría feminista. Partimos de un conocimiento situado que nos ubica criticando y cuestionando todo el sistema de privilegios actual y todas las opresiones que nos atraviesan. Ahí es donde entraría el tema de la interseccionalidad también que habéis mencionado, ¿no? Y nuestras actividades, es verdad que tienen un tema muy definido. Trabajamos desde el rigor científico, estamos al día de las últimas publicaciones, tenemos un papel mediador con la academia, tenemos muy buena relación, a pesar de no estar en el ámbito académico, pero también estamos mucho en la calle. Entonces, nos consideramos que esa transferencia de conocimiento de la academia a la ciudadanía, formamos parte, digamos, de ese vínculo mediador. Y como lo que más nos gusta es eso, al estar en una asamblea y ser el debate, digamos, el eje, ¿no?, de trabajo, y la herramienta, ¿no?, para relacionarnos y trabajar, es lo que transmitimos en nuestras actividades. El debate es fundamental. Nuestros objetivos son, bueno, tú has puesto solo uno y digo, qué bien, qué clarito lo tenéis todo, ¿no? Son varios y en realidad están todos muy relacionados. Si os fijáis, están en la web, por lo que no voy a entrar porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero es siempre eso, el reflexionar, el pararnos. Nosotros no llamamos ruta ni visita, le llamamos eso paseos, porque nos gusta que implique ya un ritmo para pararte, para reflexionar, para poder compartir experiencias. Y debatir implica eso, que va a coincidir también con gente fuera de tu burbuja tradicional y de otras edades, con otras mochilas familiares, otras perspectivas, y entonces tener un espacio amable, tranquilo, seguro, donde puedas eso, compartir experiencias. Y es verdad que la gente agradece muchísimo esos espacios y esa posibilidad de hablar e interactuar con otras personas. Ese espacio de debate, como digo, debatir, analizar, repensar y fomentar el pensamiento crítico, para nosotras es, yo creo, la clave. ¿Cómo lo hacemos? Como feministas, yo creo que trabajáramos en lo que trabajáramos, ya integraríamos esa perspectiva, ¿no? La metodología es participativa. El rigor científico, ya lo he comentado antes también. Trabajamos mucho el tema de las redes de trabajo, los cuidados, los ritmos. Es algo que cuesta muchísimo, sobre todo cuando te coinciden varios proyectos en el mismo tiempo. Somos un equipo pequeño, con diferentes también horarios, estamos en diferentes ciudades. Nos apoyamos bastante también en todas las tecnologías. Y, bueno, el tema de la formación, que es algo que a nosotras valoramos muchísimo, tanto la formación interna, pero también estar en contacto con qué están haciendo. Participamos en muchos congresos, jornadas, tanto como público como ponentes,
para estar al día también de las últimas investigaciones y de aprender de buenas prácticas, por ejemplo, pues de otros colectivos también. En relación al trabajo con grupos, sí es verdad que lo hacemos con grupos muy pequeños, máximo 15 personas, que son los nombres que me puedo aprender de una vez. Nos gusta también, al estar en Granada y Madrid, que son zonas, como sabéis, bastante saturadas de población y de visitantes, hacemos rutas por espacios menos transitados o jugamos con el tema de los horarios también, para que sea un paseo cómodo y donde podamos pararnos en espacios que no son, por ejemplo, no molestar al vecindario, donde haya pues, espacios siempre para sentarte, que haya puntos de agua, aseos públicos. O sea, tenemos en cuenta que la gente esté atender a esas necesidades. Y al mismo tiempo, por ejemplo, todas las rutas son accesibles. Ya sabéis, en Granada yo, por ejemplo, no hago cosas ni en Albaicín, ni en el Realejo, en las cuestas, no hay cuestas con nosotras. A no ser que un grupo privado diga, quiero hacer esto, entonces se lo hacemos. Pero para público general es todo siempre accesible. Nos adaptamos a diferentes perfiles y, bueno, siempre que la gente quiera luego replicar o cómo se llevan esas reflexiones a su día a día. Quería poner un ejemplo sobre cómo trabajamos con la comunidad, porque todas esas actividades que hemos mencionado, no todas tienen participación en el mismo grado con la ciudadanía. Las actividades que nosotras diseñamos y proponemos y programamos y proponemos para el público general, ahí no hay participación externa. O sea, nosotras somos las que guisamos y las que ofrecemos y a la gente pues se lo come el plato y le encanta. Y, por ejemplo, sí hemos coincidido, me gusta lo de las dinámicas de roles, a la gente le encanta performar y hay una manera muy gráfica también de desmontar todos esos estereotipos que tienen sobre los privilegios, ¿no? Como la gente le dan un papel a alguien privilegiado y se crece, ¿no? O cómo se achanta, ¿no? Si le toca a una esclava o tal. Luego tenemos los proyectos de recuperación de historia local, que son en municipios o en barrios. Ahí nosotros lo que ponemos es la olla. Nosotras somos las que contenemos, digamos, todo lo que se haga se contiene en ese marco teórico y metodológico que nosotros aportamos, pero va a ser la comunidad la que decide qué ingredientes, en qué cantidad, qué especias le echa, qué receta, o sea, quién remueve, quién luego corta en trocitos, o sea, lo decide y de hecho el recorrido final que sale es tanto guiado por las personas que han participado, ese grupo motor, el público, y es una herramienta que se queda. Pero claro, está todo en una olla limitada por nuestro enfoque con perspectiva de género, desde la IP y tal. Y luego están los talleres metodológicos, que es verdad que no llegamos a otras comunidades o a otras provincias, y ahí lo que nos damos la receta. Que luego, por supuesto, quien te da una receta, luego tú le añades, le quitas a tu gusto, a tu contexto. Pero sí también participan, hay una participación activa, porque hay una serie de dinámicas, pero en realidad luego va a ser una continuidad en la que nosotras no estamos involucradas. En este caso, esta es una imagen además de un proyecto que hay muy bonito que se está haciendo o ha acabado ahora. ¿Van a presentar cuándo es? En julio, ahí ya la exposición, en el poblado de Santipetri. Si a alguien le interesa, luego os puedo pasar también los datos. Lo está realizando Matriart, que es una asociación ecofeminista, y entonces nosotros hemos participado dando talleres metodológicos. Esa implicación, como digo, puede variar. Todas las actividades hay una evaluación posterior. La gente nos escribe también propuestas, comentarios. Oye, pues ya que habéis hecho esta ruta, pues yo quiero cuando vaya a sacar la de tal, ya tenemos que buscar. Cuando hacemos los proyectos de recuperación en municipios, pues son la propia ciudadanía la que aporta materiales que tengan en su casa, fotografías, recetas, canciones, textil. Participan también, tanto si son nuestras como si son para proyectos de recuperación en los mapeos comunitarios, si son para, o sea, todo el proyecto de selección de elementos, el diseño, el guía del recorrido, cuando son, o sea, hay proyectos donde la ciudadanía participa aportando ideas, pero otros sí se encargan desde el inicio hasta el final. Y como ejemplo os traigo este último también, que se realizó el año pasado desde otoño a en primavera. Este ha sido un proyecto bastante interesante porque formaba parte de un proyecto mayor que se llama Granada Rural Género, gestionado por los grupos de desarrollo rural. Nosotros en concreto trabajábamos con el de Vega Sierra Elvira y dentro de esa, que abarcan 14 municipios, hemos trabajado con 4 zonas de trabajo. En total han sido unas 242 personas que van desde los 20 y pocos a los 80 y pocos también. De ambos géneros, sobre todo en la participación, es verdad, mayoritariamente mujeres mayores de 50, pero al final es porque son las que sostienen el tejido cultural en cualquier zona.
y se apuntan a todo y son estupendísimas. Y entonces ellas han creado recorridos interpretativos tanto en Atarfe, Maracena, Pinos Puente, Fuente Vaqueros y también ha salido en Vegas del Genil, que Vegas del Genil está conformado por 3 municipios a su vez. Entonces, han hecho... Sí, gracias. Sí. Han hecho su propio mapeo. Bueno, primero hubo unas charlas presentando el proyecto y los criterios y la metodología y la forma de trabajar. Crearon luego sus elementos, seleccionaron quiénes se iban a encargar, su parte de documentación. Se han dado cuenta ahí de lo difícil que es encontrar documentación sobre las mujeres y mujeres además de clase obrera. Entonces, han tirado mucho de testimonios orales y aparte se han salido también de lo institucional, ¿no? Normalmente encontramos que el patrimonio más reconocido, ¿no?, está muy vinculado, pues, el palacio de la familia con más poderío, o el ayuntamiento, o la ermita tal. Entonces, que si el lavadero, que ya los lavaderos sí están teniendo una nueva lectura. La artesanía textil, en la Fuente Vaqueros, por supuesto, su fuente. En Pinos Puente, el puente, ¿no? Entonces, estas mujeres, bueno, de verdad, tienen ya ahora una herramienta y esto tiene una continuidad. Iba a decir algo más de ellas también. Bueno, que quieren más rutas, sí. Al final, esto es una cosa que genera muchísima curiosidad. La narrativa aquí es muy plural y, claro, estas han sido las 242 personas que han participado. Si se vuelve a hacer y participan otras 100, se añade y queda muchísimo más representativo. Y quería dejar más tiempo para las preguntas, la verdad, porque me gusta más por si hay alguna duda o para el tema del debate. Y comentar eso, que me ha gustado mucho el tema de cómo son los procesos, ¿no?, los puntos que tenemos en común, que he ido anotando varios y creo que me gusta que cada vez estemos más en la misma página y proyectando a futuro nuevos modelos mucho más feministas incluso, diría, ¿vale? Así que muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Eres el sueño de cualquier moderador de mesa, que lo sepa, de cualquier moderadora. Da gusto. Y vamos ya a poner el último de los casos, no, de las reflexiones en esta mesa. Y para eso tenemos a Isa Fernández, que traemos de Galicia y que, aunque ella es freelance, trabaja en interpretación del patrimonio prácticamente desde el principio, es formadora, tiene muchísima experiencia realizando proyectos, incluso uno de esos proyectos en los que ha trabajado ha sido elegido como buena práctica dentro del manual, lo recogemos en el manual del TEJIC. Pero en este caso le hemos pedido que, a modo de conclusión, nos adentre en lo que, a nuestro juicio, es uno de esos caminos en los que también tenemos que andar la gente de la interpretación del patrimonio. Y es en todo el movimiento que se está dando ahora mismo en España para buscar el reconocimiento de los derechos culturales, para plantear que realmente todo esto que estamos hablando no es ocio y tiempo libre, no es diversión, sino forma parte de los derechos que como personas tenemos todos y todas las ciudadanas de este país. Así que, ay, Isa. Ay, mi Isa, que le cedo la palabra a mi Isa. Pues bueno, lo primero de todo, para diferenciarme de todos, que hemos dicho todos lo mismo, ¿no? Pero es verdad y es muy sentido, eso, dar muchas gracias por haberme traído, estoy encantadísima, especialmente a Lía PH, a Isa y a María Victoria. Eso, pues gracias también a todo el equipo, ¿no?, del TEIC. Bueno, Mavi, que ahora ya no está aquí, Maribel, ¿no? Eso, en mi caso, como tú has dicho, Maribel, no voy a hablar de mi caso, yo no. Pero yo tengo la suerte que por mi trabajo, que como comentaba Maribel, eso, que soy consultora y formadora, me relaciono con muchas personas diferentes, en territorios diferentes, con equipos diferentes, y me voy como nutriendo y aprendiendo, ¿no?, de un montón de todas esas experiencias, ¿no?, que me sirven obviamente en lo profesional, pero también en lo personal, ¿no? Como yo ya soy una señora,
yo ya tengo como la mesa camilla esta que tenían las abuelas, ¿no? Con todas las fotos, así yo que sé, de los nietos, de los hijos, de las bodas, las comuniones, pues yo tengo como mi mesa camilla, pero la tengo virtual, ¿no? Entonces yo tengo aquí todas mis fotos bueno, faltan muchísimas más, por supuesto, ¿no? Pero hay muchas fotos, ¿no? de personas, algunas de las personas que estáis aquí, que mira que me ha costado la vuestra ahí para que fuera doble, qué difícil fue encontrar ese marquito. Pues eso, personas como muy diferentes, eso que os digo, ¿no? Que hacen, todas ellas trabajan con la herramienta de la interpretación del patrimonio desde diferentes territorios, de diferentes maneras, ¿no? Eso, pues por ejemplo Cristina Simón, ¿no? Que nombró antes Enric, bueno, el propio Enric, Mariela, ¿no? Julia y Rafa, Violeta del Ecomuseo de la Ponte, Alberto Uría de otro ecomuseo, el Ecomuseo de la Ponte que está en Asturias, Alberto Uría que está justo el límite ahí entre Galicia y Asturias también, ¿no? Que trabaja en el País del Avelleiro, pues Diego, que trabaja también en una cooperativa que se llama Vieiros en la zona del Courel en Galicia, Toñi desde la Térmica Cultural en Ponferrada, o la última incorporación allá abajo, aunque se ve poquito, Almudena del yacimiento arqueológico de Libisosa, que conocimos en las últimas jornadas de la IP y ya ha pasado ahí a estar en mi mesita camilla, ¿no? Gracias también porque yo quiero que sepáis, todas estas personas que he nombrado y otras muchas, que yo os nombro por ahí y hablo de vosotros y de vosotras. A veces incluso os pido fotos, que me contéis bien cómo era este proyecto para a su vez poderlo contar yo bien, ¿no? Y de alguna manera yo también tengo esa sensación que estoy como poniendo también como semillitas, ¿no? Así en diferentes lugares, en diferentes cabezas y en diferentes corazones también, ¿no? Y un poco a veces lo que me transmite muchísima gente, muchísimas de estas personas y otras muchas que os digo que están en mi mesa camilla, aunque no aparezcan ahí, que nos sentimos un poco como islas, ¿no? Que estamos nosotras ahí solas, que no llegamos a sentir si lo que hacemos le importa a alguien o si cambia algo o a alguien, ¿no? Y nos cuestionamos, ¿no? Los malos y las malas no se cuestionan nada, ¿no? Pero nosotros estamos todo el rato revisándonos, ¿no? A ver si efectivamente, ¿no? Lo que hacemos sirve para algo, ¿no? Esto de, bueno, nos sentimos un poco eso, como que somos islas, ¿no? Y un poco lo que tienen todas estas personas de mi mesa camilla es que yo creo que hemos encontrado que la interpretación del patrimonio, que es una oportunidad para nosotras, ¿no? Es una oportunidad pues para poder contar las cosas de otra manera, para que las personas entiendan, ¿no? lo que estamos contando, para intentar resignificar lugares, ¿no? Para incorporar diferentes perspectivas, ¿no? No es la única herramienta que encontramos, pero es una herramienta y es una herramienta que yo creo que coincidiríamos todas, ¿no? Y esto es una prueba, este proyecto y esta reunión aquí hoy, ¿no? En el que efectivamente que es algo como diferenciador y que nos sirve, ¿no? También para conservar el legado, es una metodología, ¿no? Que nos sirve, ¿no? para ello. Bueno, lo que he traído como una definición de la interpretación, pero lo que básicamente quiero explicar con esta diapositiva es esta parte de que lo que en el fondo buscamos es crear conexiones, ¿no? Entonces, esas conexiones tienen que ser conexiones intelectuales, las personas tienen que entender, ¿no? Lo que le estamos contando y para eso utilizamos una serie de herramientas de comunicación, ¿no? Que facilitan esa comprensión, pero también buscamos una conexión emocional, ¿no? Que las personas se liguen o que nosotras como intérpretes hagamos también como esa conexión, tender esos puentes, ¿no? Para que efectivamente logremos provocar emociones y sentimientos en las personas, ¿no? Eso, la interpretación tiene estas cualidades, ¿no? Temática, organizada, relevante y amena, ¿no? Yo con mi tora que voy por el mundo. Y sí, o sea, está claro que la interpretación con toda esta metodología, bueno, pues es una herramienta de comunicación. Hay unas técnicas que vemos, ¿no?
en la propia experiencia que funcionan, está claro, ¿no? Pero desde hace también como mucho tiempo, digamos que había una parte de los profesionales de la disciplina, ¿no? Que bueno, sí, efectivamente, ¿no? La interpretación del patrimonio es una herramienta de comunicación, pero veíamos que había algo más, ¿no? Que también tenía que ver eso, pues, con esa parte más profunda, ¿no? Más relacionada pues, con la gestión, con los procesos, ¿no? Y bueno, le dábamos ahí vueltas, ¿no? a esta parte. En mi caso concreto, a través de un proyecto que hice hace ya un tiempo con la Red Museística de Lugo, bueno, pues llegué a Jazmín Beirak, a esto de los derechos culturales y específicamente me leía el libro este de Jazmín Beirak de Cultura Ingobernable, ¿no? Yo entré en esta lectura, ¿no? Bueno, pues era algo que me iba a resultar interesante, esto lo tenía claro, ¿no? Pero yo empiezo como a leer y yo digo, ¡ostra! Esto como diría Nutri, que me ha salido ahora ahí, ¿no? Esto es interpretación, ¿no? Yo seguía leyendo y yo decía, ostras, esto también, ¿no? Tiene muchísima relación con interpretación, pero esto también, y esto también, ¿no? Entonces, claro, para mí fue como la manera de articular toda esta visión, ¿no? Que os digo, como más relacionada con la gestión, con los procesos, con las formas de hacer, ¿no? Que no digo que sea la única, simplemente me parece que sí, que en este momento para mí resuena muy bien, ¿no? Con lo que yo quiero explicar y con esta interrelación que yo creo que sí que hay entre interpretación y derechos culturales. Los derechos culturales, en este caso el libro de Jazmín Beirak, eso que os digo, que leyendo, ¿no? Yo veía que se interrelacionaba perfectamente con interpretación. Estos son los 4 derechos culturales, ¿no? En los que ella agrupa la identidad, acceso, creación y gobernanza. Actualmente hay en el Estado español, en 2 comunidades, concretamente en Navarra y en Canarias, que ya hay legislación aprobada y que se está aplicando en derechos culturales, que es algo que desconocemos, ¿no? Muchas veces. En otras comunidades sí se han hecho propuestas que no han llegado a instaurarse, digamos, o a aprobarse, ¿no? Que también tiene mucho que ver con los servicios ecosistémicos y también con los objetivos del desarrollo sostenible, y de hecho se está trabajando bueno, ya se ha hecho todo el proceso para sacar un plan de derechos culturales que de hecho va con retraso porque se tenía que haber ya presentado ahora a finales de mayo, pero bueno, entiendo que se sacará dentro de muy poquito tiempo, ¿no? Este plan de derechos culturales, bueno, pues creo que también va a ser un reto y también un punto de partida, ¿no? Igual que yo leía el libro y os decía que encontraba un montón de interrelaciones, seguramente en el plan, ¿no? Habrá también como muchas herramientas a su vez las que podremos ir como tirando, ¿no? de esos hilos, ¿no? Claro, entonces, digamos que este marco, este articular, ¿no? A través de los derechos culturales, a mí me hizo pensar qué tenía que ver, o sea, si yo creo que tiene que ver, ¿no? Pero voy a intentar como plasmarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en este caso, en el boletín de la IP del año pasado, sí escribí un artículo que no pretendía ser más que eso, una reflexión interna y que en la medida de lo posible que pudiese servir, ¿no? También, obviamente, ¿no? Para otras personas y para intentar como mostrar esas interrelaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eso, voy a iros contando un poquito con cada una de estas 4 tipologías, ¿no? Que Jazmín identifica dentro de los derechos culturales. En el caso de la identidad, bueno, pues lo que hacemos en interpretación del patrimonio debería, ¿no? Integrar eso, distintas voces, distintas de perspectivas, trabajar también como con esas interrelaciones entre patrimonio y comunidad, también mostrando los conflictos y los disensos, ¿no? Porque eso también forma parte, ¿no? de algo que también tenemos que comunicar, ¿no? A través de los conceptos universales, que aparte era el vídeo que justo nos
explicaba Julia, ¿no? Que hablaba de los conceptos universales. En este sentido, aquellos que se seleccionan y también, obviamente, cómo se seleccionan, pues eso, que tiene que ser una intervención respetuosa, ¿no? Con la comunidad, en el que tiene que sentirse también identificada con lo que estamos contando y que tiene que poder reconocerse en ella y con su legado, ¿no? Este derecho de identidad incorpora además el derecho a la diversidad y el derecho a la identificación o no con una o con varias comunidades, ¿no? El segundo sería el derecho de acceso, ¿no? Aquí muchísimas veces, claro, cuando alguien nos dice el derecho de acceso, bueno, pues pensamos en la posibilidad de que podamos como asistir a lo mejor a diferentes tipos de programaciones culturales, ¿no? O por qué a mi pueblo no se trae, yo que sé, un espectáculo de danza, o por qué determinadas programaciones culturales tienen unos precios, ¿no? Muy altos. Bueno, eso también forma parte del acceso, de este derecho de acceso, pero no solamente esto, ¿no? Sino también la parte del acceso físico a los espacios y también que sea de manera normalizada. Es decir, que si todas las personas entramos por la puerta en un teatro, si viene una persona usuaria de silla de ruedas, también puede entrar por la puerta, no por la parte de atrás, no en un montacargas, no todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero el hecho incluso de poder acceder, sea eso de lo que os digo, desde esta parte física o también, ¿no? En este sentido de que tenga un bajo coste o que eso, pues que se pueda llegar en transporte público a ese espacio, de por sí no es suficiente, ¿no? No garantiza ese derecho de acceso, ¿no? La segunda parte está en que efectivamente las personas puedan crear esas conexiones intelectuales y emocionales con lo que están viendo, con esa exposición, ¿no? O con esa obra o con lo que sea, ¿no? Y tener en cuenta la interseccionalidad. Y yo aún no había escuchado que te gustaba que lo incorporásemos, Mariela, ya lo traía. Efectivamente, ¿no? Incorporar también estos ejes de la desigualdad, ¿no? Entonces, claro, en este sentido, aquí la interpretación del patrimonio es una herramienta clave, ¿no? También para garantizar este acceso creando ese tipo de conexiones, ¿no? Que como veíamos antes también en esta parte de la definición, pues es una parte clave. Vale, el siguiente sería el derecho de creación, ¿no? Aquí he puesto como dos aspectos o dos visiones, digamos. Una desde la visión de las personas que trabajamos, ¿no? Como profesionales en interpretación del patrimonio, desde esta libertad para crear, ¿no? Y eso con una visión crítica sobre lo que queremos contar y de esas interrelaciones, ¿no? Y incluyendo también toda esta parte de la interseccionalidad, de las desigualdades, ¿no? De desjerarquizar, no sé si existe, pero si no yo me lo invento, los patrimonios, etcétera, ¿no? Y también eso, pues con condiciones profesionales dignas, ¿no? Que eso también es muy importante para también tener esta parte, por lo menos, de esta libertad, ¿no? Para poder crear. Y desde la visión de las personas que participan, bueno, pues la libertad también de llegar a sus propias conclusiones, ¿no? Esto de que la verdadera interpretación ocurre entre las dos orejas, ¿no? de las personas, que vayan más allá de la intervención, que las personas, también lo comentaba Nacho, ¿no? Que de alguna manera se hagan suyos, ¿no? esos mensajes, reapropiarse, ¿no? de los mensajes. Y no trabajar solo con esta visión de ¿no? Sino trabajar con una co-creación y a veces también puede ser de abajo arriba, ¿no? No solamente de arriba abajo. Por último, un poco la gobernanza, ¿no? Este es un poco paraguas que se interrelaciona con todos los anteriores y es, bueno, pues todo lo que tiene que ver con los procesos, ¿no? Cómo se toman las decisiones, quién las toma, en relación con qué cuestiones relacionadas con el legado se toman, en qué momentos se toman. Esta parte de la participación se incorpora desde el inicio, desde la planificación o es después, es algo más que tiene que ver más casi con una visión más de maquillaje o es algo más profundo, ¿no? Esto de participación sí, pero que salga lo que yo quiero, ¿no? Por ejemplo. Entonces esto ya me lleva, y ya termino, a esta parte de, yo empezaba diciendo, afirmaba, ¿no? Que muchas personas decían somos islas, ¿no? Y un poco hasta lo comentábamos ahí en el café, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿somos islas verdaderamente?
Yo creo que en el fondo somos redes, ¿no? Vamos a ir tejiendo nuestros hilos a veces más visibles, como aquí ahora mismo, ¿no? También yo que sé, en asociaciones, en la IP, ¿no? También a veces de maneras más invisibles, con esto que os digo, que yo voy ahí como creando o plantando, perdón, como estas semillitas. De alguna manera yo creo que también tejemos redes, no solamente entre nosotras, sino también, pues eso, en la comunidad, con los territorios, ¿no? Ayudamos también a veces a sostener redes, ¿no? A visibilizar y ayudar también como a buscar como estos, a que emerja, digamos, ¿no? Como otra serie de legado, otras visiones, ¿no? Diferentes que también forman parte, ¿no? de ese territorio o de la comunidad. Entonces, yo creo que lo que hacemos importa, de verdad, y que tiene propósito. Comentábamos también, ¿no? Justo en el café, y no era a propósito, pero es que salía ahí un poco en conversación, ¿no? Que de alguna manera yo sí creo que buscamos como cambiar el mundo, ¿no? Y cambiar el mundo por lo menos en nuestro metro cuadrado, aunque a veces luego hay proyectos que quedan ahí en el cajón. Bueno, a lo mejor algo también queda ahí o se puede recuperar o a alguien a lo mejor le ha tocado algo, ¿no? Porque en el fondo yo creo que la interpretación del patrimonio es una herramienta de transformación ecosocial, ¿no? Vivimos una crisis ecosocial brutal, ¿no? Creada por un capitalismo absolutamente depredador, ¿no? Y tenemos que buscar herramientas, ¿no? Para intentar combatir, ¿no? esta situación o intentar revertirlo, aunque sea en nuestro metro cuadrado, ¿no? Y para eso yo creo que la interpretación es clave y que nos puede ayudar eso, con esa visión inclusiva, interseccional, feminista, desde los cuidados, desde ese tejer redes. Yo creo que sí que es una herramienta que tenemos que sentirnos también orgullosas de utilizarla y de ver que a veces los retornos nos llegan porque alguien nos expresa, ¿no? Lo que ha significado participar en ese proyecto, en esa visita guiada, ¿no? En lo que sea, comprender a veces parte de tu propia historia familiar, ¿no? de tu comunidad, y otras muchas veces no nos llega. Pero yo creo que las semillas están ahí, ¿no? Y que yo confío en que muchas veces florecen, aunque nosotros no los vemos. ¿Qué tal, Maribel? He conseguido aterrorizar a todos los participantes, pero era importante que dejáramos espacio para lo que viene ahora, no acumular retrasos y que realmente podáis ahora vosotros, Adrián, tú me avisas si hay preguntas desde el mundo online y os abro el turno a la gente también que estáis aquí, que si queréis preguntar, comentar, reflexionar. Yo os cuento rápidamente qué está pasando en el chat, porque están pasando muchas cosas. Lo bueno es que son muy organizados y ellos se preguntan y se responden. Pues nos vamos ya, ¿no? Yo os comento simplemente para que lo sepáis que a Nacho le han preguntado qué criterios se exigían para ser ecomuseo y él ha respondido que no hay exigencias administrativas, pero que según su parecer se tenían que cumplir 3 objetivos: territorio, interdisciplinariedad y la participación ciudadana. También le preguntaban a Enric sobre el contacto de Cristina Simó, pero ya alguien ya también ha respondido que en el directorio de la IP, que lo tenéis organizadísimo, tenéis su perfil y ya ellos han organizado. Y a Sevilla la Carta sí que le preguntaban también que cuánto tiempo les lleva a organizar una ruta desde cero, qué tipo de público es el predominante en sus rutas, si el local o el turista, y si piensan que los turistas son menos exigentes en cuanto a la calidad del contenido. Os lanzan esas preguntas. ¿Y no ha contestado nadie? No, eso no, esa se la han dejado a que contestaran ellos. Bueno, por respecto a la organización de una ruta puede llevar años. A lo mejor en un momento tenemos la idea del objetivo, a dónde queremos llegar, y a lo mejor es años de
encontrar información, porque como decíamos, es que hay muchos personajes que no hay nada escrito de este personaje, o es difícil porque hay un personaje que ya no se puede hablar con esa persona. Entonces, mucha información es encontrarla y después se te ocurre cómo conceptualizarla en una ruta. Entonces puede llevar 5 años o más, o puede llevar 2 meses. Depende de la temática. Después, para el público, las 4 rutas que hemos visto hoy están pensadas para un público muy concreto que está en momentos lúdicos, los sábados, en invierno por la mañana o en verano, primavera por la noche, y que después se van a ir a cenar o a comer. Entonces, es un público muy concreto. Pero tenemos otro tipo de público, como el público turista. Que si son menos exigentes el público turista, no, depende de qué tipo de público, y de hecho eso es un trabajo que nosotros hacemos, hacer al público turista reflexionar qué es lo que realmente le interesa y por qué vienen a la ciudad de Sevilla. A lo mejor vienen con unos objetivos y nosotros, una de nuestras funciones es reflexionar de a qué vienes y qué quieres conocer y si quieres cambiar el mundo, porque al final nuestro objetivo es que todos seamos más felices y que el mundo sea mejor. ¿A qué has venido a esta actividad público general o turística o infantil? Que también trabajamos con el público infantil. Por ahí, Julia. Aquí alguien quiere comentar, preguntar, reflexionar en voz alta. Jorge. Yo voy a meter una pequeña cuña publicitaria, que ya que estamos en la jornada de finalización de TI, que también respecto a la pregunta que hacían sobre la figura de los ecomuseos, que me parece un tema muy interesante, desarrollamos un proyecto europeo para el reconocimiento de los ecomuseos como herramienta de gestión, difusión, reconocimiento del patrimonio y gestión colaborativa de ese patrimonio, que es un proyecto también, igual que TI, que fue financiado por el programa Erasmus Plus, y buscábamos qué es un ecomuseo a nivel europeo y qué diferentes perspectivas hay en Italia, en Polonia, en diferentes países. Así que os invito a también conocer un poco más sobre el proyecto, que es Eco Heritage. Se presentó en Redactívate el año pasado y es muy interesante porque realmente la pregunta tiene un trasfondo muy importante, que es: un museo tiene unos requisitos de reconocimiento ante la administración pública, pero un ecomuseo, que es una herramienta de gestión participativa de la comunidad, de su patrimonio, no tiene dichos requisitos ni tiene una figura tan reconocida como un museo, y por lo tanto es difícil muchas veces también proteger las actividades que se llevan a cabo y ver cómo se encaja esa figura que no tiene por qué institucionalizarse ni tiene por qué olvidarse por parte de las administraciones de la labor que se hace por parte de los ecomuseos para gestionar ese patrimonio que viene de la comunidad. Entonces os invito a que conozcáis el proyecto y ya que estamos en la jornada de TIC también lo conectamos a este. Pero es una pregunta que tiene mucho trasfondo, ¿no? Porque esa gestión participativa y de la comunidad, cómo se encaja en otros marcos normativos, y cómo ese modelo frente al museo, que sí está regulado, tiene mucho trasfondo. Entonces, no es una pregunta, pero esto es una pregunta speech. Es que no lo estáis viendo, pero es una película muda lo que hay ahí. Respeto. Bueno, yo quería hacer una pregunta general también, que puede ser un poco a modo de reflexión de lo que he estado viendo. Entonces, yo soy arquitecto, echo de menos que haya más arquitectos en la mesa, también lo puedo decir. Creo que es una buena crítica a mi gremio, ¿no? Me parece también, de entrada. Entonces, quería saber hasta qué punto hay diferentes asociaciones que estáis explicando, y me parece además muy interesante y muy importante la difusión del patrimonio desde la multidisciplina. Creo que el patrimonio al final hay que sentirlo para que se pueda empezar a valorar, ¿no? Entonces, pues es un camino y desde luego es de valorar todo el trabajo que he estado viendo sobre las propuestas.
Yo quería saber hasta qué punto las diferentes asociaciones tenéis presente la figura de los arquitectos realmente comprometidos con el patrimonio arquitectónico, ya sea a nivel de edificio, paisaje, cultural, etcétera. Y otra cosa que quería saber también, si miráis a Latinoamérica. Lo digo porque, bueno, yo en concreto en mi perfil, yo trabajo por libre desde que empecé, llevo como 21 años y medio trabajando por libre, vinculado mucho con la rehabilitación en diferentes ámbitos y niveles, pero tengo relaciones con 6 estudios de arquitectura hace tiempo. Hay uno de ellos, por ejemplo, que diría que el año pasado ganó la Bienal de Arquitectura de Nueva York, con un centro de artesanía indígena y una forma de poner en valor la transmisión de los saberes ancestrales. Me parece que es un ejemplo también muy bonito, interesante, además de ser una arquitectura importante y sobre todo en Nueva York, que es curioso, ¿no?, el sitio. Entonces, bueno, será un poco lo que quería preguntaros. Gracias. Yo si quieres, puedo hablarte de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio en concreto. Me has hablado así. Hilo con una referencia en la respuesta que ha dado antes Isa Luque a otra pregunta. Es decir, nosotros pensamos que se puede interpretar patrimonio desde cualquier disciplina. No hay una disciplina concreta que sea la importante o la necesaria. Los grados universitarios o la formación que tiene te dan el saber sobre esa disciplina, sobre arquitectura, sobre arqueología, sobre geología, sobre medio ambiente, sobre arquitectura, no sé si la he dicho o no ya. Y la interpretación del patrimonio, digamos, es la metodología que te permite comentarla y hacer comunicarla y hacer que existan, crear esas relaciones emocionales e intelectuales. Entonces, por supuesto y además tenemos arquitectos en la asociación y arquitectas, tenemos representantes de muchísimas disciplinas patrimoniales diferentes, porque lo que nos une es la interpretación del patrimonio, no la disciplina previa de la que venimos cada persona que estamos ahí. Esa es la respuesta en cuanto a la IP sobre la primera pregunta. Además, como casualmente no nos definimos como una asociación española, sino yo últimamente digo que hay socios y socias de habla hispana, porque efectivamente tenemos de Perú, de México, de Brasil, como nota Argentina, como nota exótica tenemos una finlandesa, que siempre la nombramos porque es lo exótico, pero sí que tenemos un vínculo importante con América. No sé si alguien más quiere comentar sobre... Sí, yo iba a comentar que en el seminario de interpretación del patrimonio, al que también pertenecemos algunas de las personas que estamos aquí, que depende en este caso del Centro Nacional de Educación Ambiental, sí que se hizo como una encuesta un poco de caracterización del perfil, ¿no?, de los intérpretes del patrimonio, y una de las cuestiones que digamos que ya sabíamos, pero aquí se constató, ¿no?, con las personas que participaron, es la diversidad tan enorme de perfiles, ¿no? Desde dónde llegamos, ¿no?, desde qué disciplinas llegamos a la interpretación del patrimonio, ¿no? Y era muy diversa, ¿no?, muy diversa. Entre ellas también, por supuesto, arquitectos y arquitectas, ¿no? Bueno, enhorabuena por la charla, la mesa es increíble. Tuve la suerte de participar de un curso, de un taller con Maribel en el año de 2015, así que vamos un tiempo. Soy investigador y guía de turismo en Brasil y me gustaría saber, primero me encanta la metodología, en este escenario del turismo masivo, donde el tiempo es la clave, que la gente quiere aprovechar Sevilla a ver todo lo que hay en Sevilla, si los que son guías intérpretes han enfrentado el rechazo del turista, con un poco de prisa, con buscar más cosas. Una ruta como esta es como una buena cena, hay que tener tiempo y disfrutarla. Y en segundo, aún para los guías intérpretes, ¿cómo evaluar la inversión de tiempo personal? Porque en plan, muchos somos freelancers y tenemos un tiempo en que cambiar el mundo. Y la realidad, ¿sabe? Que me encanta y partillo de esto.
Y dentro de esto, ¿cómo poner precio en las rutas? Que son preguntas un tanto de conexión y por qué me identifico con vosotros. Gracias. Son muchas preguntas. Voy a intentar hacer una respuesta un poquito sintética. En nuestro caso, pues sí, nos planteamos en el papel del guía intérprete también. Lo voy a decir de esta forma, pero entre comillas, darse el lujo al final también de elegir nuestro público para el turismo. Hablo del turismo en concreto, el turismo que no es de Sevilla, ¿de acuerdo? El turismo que viene de fuera, o sea, todos tenemos que vivir, está claro, y hay guías para todos tipos de públicos. En nuestro caso nos dedicamos más al turismo individual, o sea, el turismo individual. Entonces, este turista de por sí ha elegido venir con nosotros, es exigente, sí, por ejemplo, una familia con 2 niños adolescentes y tienen 2 horas para hacer una visita porque luego, que los niños no pueden aguantar más. Pues nuestro reto es hacer interpretación de patrimonio durante 2 horas a la gente que nunca ha visto Sevilla. Entonces, el rechazo tenemos esta suerte de no tenerlo porque ellos han elegido un servicio a la carta, por eso nos llamamos a la carta, por la primera parte. La segunda parte también, este recurso económico, porque hay que decirlo así, que nos viene del turismo, a veces nos permite al lado de desarrollar otros proyectos que son menos interesantes económicamente, pero que también nos permiten hacerlos. O sea, nos da una cierta sostenibilidad. Es que el turismo entra dentro de un proyecto de sostenibilidad en este caso y nos podemos dedicar a la cultura, a la educación y a varios proyectos. Entonces, nosotros intentamos inscribirlo allí, pero claro, la condición y la postura del trabajador que somos, o de la trabajadora que somos, es difícil de sostener económicamente. Nos enfrentamos todos a esto y por eso estamos aquí para cambiar la cosa, que la interpretación del patrimonio sea un recurso económico como cualquier otra profesión. Y el turismo puede ayudar en eso, creemos. Bueno. Ignacio tenía pedida la palabra también y ahora vamos contigo. Sí, ¿me escucháis? Alto y claro. Sí. Sí. No, era por intervenir en relación a las intervenciones anteriores cuando se comentaba lo de los ecomuseos. La pregunta que se hacía sobre qué criterios se exigen. En realidad no, en la legislación no hay ningún criterio porque no se habla de ecomuseos en su estricto. Sí es verdad que en muchas legislaciones, muchas leyes, en Andalucía por ejemplo, sí se contempla el tema de la territorialidad y de la interdisciplinaridad, pero eso no está desarrollado normativamente, ¿no? En un momento se habló en la legislación, y así aparece también de alguna manera recogido, lo que era la Red de Espacios Culturales de Andalucía, la RECA, que contemplaba la creación de parques culturales, donde ahí estaba inserta esa división territorial, y también espacios culturales, que eran espacios más pequeños que lo que sería un parque cultural, ¿no? Pero no se ha llegado a desarrollar, esta RECA y bueno, a nivel legislativo es lo que puedo comentar en relación a los ecomuseos. La UNESCO, como sabéis, pues tiene un organismo que se llama el MINOM, que es el Movimiento Internacional para una Nueva Museología, y también donde, bueno, pues abordan el tema de los ecomuseos, pero legislativamente no hay criterios, que exijan cómo debe ser un ecomuseo, ¿no? En teoría, como ya se ha apuntado, pues debería tener ese carácter territorial que puede ser, por ejemplo, en nuestro caso, el territorio regado por un río, el río Caicena en nuestro caso, el ecomuseo del río Caicena, pero puede ser un barrio de una ciudad, de ahí su conexión también con las propuestas de museos comunitarios, museos de barrio, que vendría a tener un poco la misma filosofía, o puede ser un espacio concreto, la desembocadura, por ejemplo, del río Tajo y toda la vida que ha habido en torno a ese espacio cultural, como aparece en el Ecomuseo de Seixal, pero siempre con esa visión territorial. La visión interdisciplinar, considerar el patrimonio en sentido amplio e interrelacionado, y la participación ciudadana, que puede ser más directa o más indirecta ya en función de
cada proyecto. Yo creo que esos 3 elementos, que no son exigencias legislativas de la Administración, sino que serían exigencias teóricas para poderse denominar de alguna manera como museo, ¿no? Vamos a tener tiempo para 1 o 2 preguntitas, siendo breve, pregunta y respuesta. Bueno, mi pregunta es corta, pero de profundidad. Dice así, se insiste mucho en la metodología, la interpretación como una metodología de comunicación, ¿no? O de planificación, pero vamos, dentro de ese ámbito. La cuestión es de si es una metodología, el vínculo que estamos haciendo como un elemento también, una herramienta de transformación social, ¿en dónde veis ese vínculo tan establecido, ¿no? Porque si es una metodología también se puede utilizar por digamos así, por los que defienden el status quo y por explicar y por comunicar elementos perfectamente, no de transformación, sino de reaccionarios, digamos, ¿no? ¿Por qué veis esa vinculación tan clara? Creo que todos los componentes de la mesa lo habéis planteado. Ya está. Bueno, que sí, que toda la razón. La interpretación puede ser una herramienta de transformación según cómo la utilices y puede ir para cualquier lado. Claro. Bueno, sí, iba a decir que yo a lo que añadiría es no solamente es el conocimiento, para mí es aplicarla con conocimiento y con ética. Esa parte es clave. Fíjate si es efectiva que lo que consiguieron los nazis. Sí, a eso me refiero. Una herramienta de comunicación puede ser utilizada por cualquiera, pero siempre me ha llamado la atención por parte de el vínculo tan claro que lo ponéis, ¿no? Isabel, tú has terminado de esa manera, ¿no? Diciendo cuál es el último punto, la vinculación entre derechos culturales e interpretación, y es esa, ¿no? Herramienta de transformación. Bueno, mi pregunta es ¿por qué lo veis tan claro? Pero verá, un cuchillo, que es una herramienta súper efectiva, sirve para cortar carne y también se la puede clavar en las entrañas a alguien. Depende cómo lo use. No, eso es, pero ¿por qué el uso tan claro por vuestra parte? Porque son nuestros objetivos. Los objetivos en interpretación y patrimonio, que los estableció en su momento Freeman Tilden, son crear conexiones con las personas para, en parte, proteger el patrimonio y que se preserve. O sea, es que está dentro de las bases de la disciplina, creo. Solo es una aclaración un momento rápida. El hecho de que no haya personas del sector, bueno, del ámbito de la arquitectura en la mesa, se debe a que la mesa consistía en traer a personas conectadas con los casos de buenas prácticas que incluimos en el handbook. Es por eso. Y es probable que alguno de los proyectos sí haya incluido algún arquitecto. Sin ir más lejos, el de ISA, Cabanas en Barreiras, parte de una idea de arquitectura. O sea, no están excluidos la gente de arquitectura por eso. Simplemente están representadas personas que protagonizaron los casos que están recogidos en la guía. Nada. En la siguiente mesa tenemos 2 arquitectos, pero lo guardábamos de sorpresa. Es verdad. Son ahora mismo hay 31. Nosotros acabábamos, hay 30. ¿La organización qué me dice? ¿Qué? Pues sí, pasamos a la siguiente mesa porque tenemos un problema horario con ponentes.